Gente linda, bienvenidos a un especial en donde voy a estar hablando con ustedes de un tema muy interesante, pero en esta ocasión la literatura va a ser solo el conducto para hablar de más de una obra relacionada con el mismo título. El día de hoy vamos a hacer un gran camino a través de una novela, una película de acción real y una película animada. Tres historias similares pero muy distintas. El día de hoy los invito a conocer todos los detalles de Metrópolis. Uno de los aspectos más curiosos del mundo del arte es que tiene la capacidad de proyectarnos en el tiempo, hacia adelante y hacia atrás. Se trata de una magia muy curiosa que permite que tengamos la capacidad de desplazarnos en una dirección o en otra, o al mismo tiempo estar proyectando cosas en un momento que podrían hacerse realidad en el futuro. Además de esto, el arte es mutable, tiene la capacidad de cambiar, y aunque una obra exista de una forma concreta en un determinado tiempo, puede reinventarse y reinterpretarse a futuro. Y además, el arte tiene la capacidad de inspirarse a sí misma, permitiendo que algunos artistas puedan tomar como ejemplo el trabajo de otros. Yo soy Milo López y te invito a acompañarme a conocer otra clase de contenido literario en Libros para Después en Instagram y en YouTube, y en Libros con Milo López en TikTok. Sin más preámbulo, te invito a conocer la fascinante historia de Metrópolis. En esta ocasión voy a hablar de tres obras de arte con el mismo título y que están íntimamente relacionadas, aunque tienen características muy particulares. Así que en orden cronológico voy a hablar en primer lugar de la novela escrita en 1926 por Thea von Harbou. Esta escritora y guionista alemana tuvo la particularidad no solo de trabajar en el libro, sino que además ser una de las protagonistas de la escritura del guión de la película que se produciría tiempo después, la que a la larga se convertiría en uno de los patrimonios humanos más grandes de la historia del cine. Sin embargo, no quiero adelantarme todavía a la historia de la película, ya que es importante conocer todo el detalle de la obra escrita para conocer cómo es que esto va a avanzar en el tiempo. Metrópolis es una novela de ciencia ficción, y considerando que fue escrita en 1926, todo lo que plantea podría parecer anacrónico mirándolo en el año 2024 o después, y sin embargo muchos de los elementos que se plantean en esa obra han sucedido o tal vez aún no llegan a ocurrir en nuestro mundo real. La historia tiene lugar en Metrópolis, que es una gigantesca ciudad futurista, en donde la tecnología es la protagonista absoluta. Se trata de una urbe que podría destacar en el cielo como una ciudad gigantesca, que podría inspirar a cualquier otra sociedad a imitarla. Todos los adelantos tecnológicos que puedas imaginar se encuentran aquí. Y esta ciudad es controlada desde la torre central por John Fredersen, que es el amo de la ciudad y es al mismo tiempo el que está dirigiendo y controlando el destino de todos alrededor. Se trata de un hombre extremadamente estricto, que se preocupa únicamente del destino de la ciudad. Toda su vida gira en torno a ella y ha decidido dedicarle todo de sí mismo, convirtiendo todo el aparataje futurista que podemos apreciar en la novela en un gigantesco mecanismo que funciona como un reloj. Su objetivo central en el interior de su corazón es conseguir que se maneje como un reloj perfecto, pero todos sabemos que la perfección, cuando proviene de manos humanas, no existe. Poco se sabe de la historia pasada de Joe Fredersen. Tenemos en nuestro poder dos detalles que son muy importantes. El primero es que su esposa murió tiempo atrás y aparentemente luego de su muerte perdió la capacidad de experimentar cualquier clase de sentimiento hacia quien fuera, lo que le llevó a volcar todos sus intereses en conseguir que esta ciudad futurista alcance la máxima perfección. Dentro de su mente todo debe funcionar en base a números, marcando la construcción, el inicio y el fin de todo a través de ellos. Para alguien que ha perdido la capacidad de experimentar sentimientos o sentir amor por alguien más, los números parecen ser no solamente un remanso de paz, sino que una forma de protegerse. Quizás de forma inconsciente, este hombre teme profundamente a poder volver a sentir algo por alguien y volver a perder a esa persona. El mundo real es incierto y no nos permite predecir cada una de las cosas que van a suceder. Siempre estamos expuestos a algo que sea novedoso o sorpresivo, y desde ese punto de vista, Jo Fredersen se plantea a sí mismo una zona segura. Los números son algo que puede predecir y controlar. A medida que pasa el tiempo, estos cálculos se vuelven cada vez más minuciosos, y todos los trabajadores de la torre y de la ciudad deben seguirlos al pie de la letra. Cualquiera de ellos que falle en esos números va a quedar fuera del sistema. El segundo dato que manejamos acerca de Joe Fredersen es la existencia de su hijo Freder, un joven que hasta el momento en que inicia la novela ha vivido en una burbuja completamente alejado de la realidad que se esconde fuera de los márgenes de su vista.
Considerando que es el hijo del dueño de esa gigantesca urbe, se le considera una especie de príncipe y ha crecido en el interior de un palacete donde hay doncellas que lo atienden, y todo lo que necesita ha estado en sus manos antes siquiera de poder pedirlo. Esto hace que se trate de una persona tremendamente vulnerable al mundo real, planteando con esto desde un inicio una dualidad entre padre e hijo. El padre se aisló a sí mismo, probablemente a raíz de un dolor que no supo manejar o trabajar, mientras que su hijo ha vivido aislado del mundo exterior por decisiones de su padre, y sin tener hasta ese momento la voluntad de saber qué es lo que hay en el exterior de esa burbuja. Pero como dije anteriormente, la maquinaria creada por un ser humano no es perfecta, y va a llegar el momento en que ambos van a enfrentarse al caos. Sin embargo, además de la presencia de Joe y su hijo Freder, hay un personaje que no es un ser humano que va a tener una importancia fundamental dentro de esta historia, y es la propia Metrópolis. Este ente carente de vida es una ciudad magnífica que podría ser apreciada por los mejores arquitectos, artistas e ingenieros del mundo, pero al mismo tiempo tiene una doble personalidad y que a simple vista no puede verse. Una ciudad mecanizada y con grandes avances tecnológicos necesita fuerza humana que la haga surgir y mantenerse, y ese mecanismo es soportado por los obreros, que trabajan sin descanso para que la ciudad en la superficie pueda funcionar. Esto quiere decir que Metrópolis está dividida en dos segmentos: la ciudad de la superficie, que brilla con tecnología, avances y comodidad, y la ciudad subterránea, en donde los obreros se dedican solamente a trabajar y a sufrir. Cuando la vista se aleja de los magníficos avances tecnológicos que están en la superficie, llega el momento de enfrentarse a la otra realidad, la segunda cara de la Metrópolis, ese mundo subterráneo que desde arriba no se puede ver, pero que es real y en donde hay personas que están viviendo un verdadero infierno. A las personas se les denomina genéricamente obreros, y en este caso es una definición que no solamente tiene que ver con lo que están haciendo para trabajar, sino con todo lo que sucede en sus vidas. Las jornadas de trabajo son extenuantes. En resumen, podríamos decir que las personas se levantan, se preparan para ir a trabajar, avanzan a paso lento como en unas interminables filas de hormigas, llegan a sus destacamentos, comienzan a operar las maquinarias y se mantienen en eso hasta el final de la jornada. Luego se devuelven cuando el sol ya se ha ocultado para poder descansar algunas escasas horas y luego continuar desde donde terminaron en la jornada anterior. La Metrópolis subterránea, ese segundo mundo que no está en la luz ni en los avances tecnológicos que están disfrutando arriba, solo se trata de trabajar y esperar. La casi inexistente vida personal de los trabajadores, y al mismo tiempo tener gran espacio para poder verlos desplazarse de un punto a otro y luego operar las gigantescas maquinarias de la Metrópolis, hace que como lectores podamos adentrarnos en el sufrimiento que están experimentando. Están inmersos en un sistema que no solo los está despojando de su humanidad, sino que está extrayendo su energía vital para poder hacer funcionar máquinas que permiten que otras personas tengan todas las comodidades que necesitan. En ese sentido, es comprensible que un sentimiento de desesperanza y desesperación crezca cada vez más, y como la historia nos ha enseñado muchas veces, este sentimiento va a comenzar a crecer más y más, hasta que en algún momento una chispa lo convierta en un incendio que probablemente va a destruir la ciudad. Pero así como sabemos que el clamor social y la necesidad de justicia por parte del pueblo puede ser algo muy necesario en condiciones como estas, también sabemos que este tipo de situaciones pueden acarrear grandes peligros para las propias personas que están sufriendo. La historia nos ha demostrado en una serie de oportunidades que cuando el pueblo se rebela contra un grupo opresor, muchas de las personas van a sufrir las consecuencias antes de que quizás se logre establecer algún tipo de justicia. En ese contexto aparece un personaje adicional que también va a ser fundamental en esta historia: María. Esta joven es parte de la casta obrera y se convierte en una especie de líder espiritual de los obreros que están sufriendo constantemente al trabajar en esta ciudad. La intención principal de esta joven es conseguir un cambio a través del diálogo, apelando en este caso a que los obreros puedan tener fe en sí mismos, confiar en un futuro diferente y trabajar poco a poco para que las condiciones mejoren. A diferencia de lo que podría pasar en un contexto diferente, ella no pretende que las personas se arrojen en contra de la maquinaria porque se preocupa de cada uno de ellos. Se trata de una líder positiva en una situación extremadamente negativa, por lo que en ocasiones puede parecer que sus palabras son inútiles, pero al mismo tiempo
Un número cada vez más grande de personas la sigue porque escucharla hablar hace que en su interior logren recuperar esa humanidad que están perdiendo y se den cuenta que no solamente se trata de palabras al viento, sino que en realidad ella tiene una buena intención que puede llevarlos más allá. Por desgracia, este liderazgo positivo no va a ser lo único que va a estar en juego dentro de esta historia, y muchos otros elementos van a estar amenazando a los grupos involucrados. En este punto es muy importante hacer una pausa para analizar los elementos que ya se han presentado hasta este momento. Considerando que la novela fue escrita en 1926 con un tono futurista, podemos decir muy claramente que varios de estos elementos se pueden proyectar y representar en el presente, en el mundo real en el que estamos viviendo ahora mismo. Una ciudad cosmopolita con grandes avances de la ciencia, que al mismo tiempo tiene una gran cantidad de la población sometida a largas y extenuantes jornadas laborales, operando maquinarias o trabajando a través de sistemas computacionales que les exigen un gran nivel de trabajo, compromiso y que al mismo tiempo les devuelven estrés. Jornadas estresantes con bajas remuneraciones y personas que sienten que lo que están haciendo los despojan de los momentos más importantes a nivel personal o con las personas que aman. En esta novela de ciencia ficción se plantea un elemento de forma bastante repetitiva y está ahí presente para que no lo puedas evadir. Se hace referencia una y otra vez a la forma en que los obreros se desplazan como una larga fila de hormigas, sin pensar, solamente actuando hacia el trabajo. Y también se hace una referencia bastante clara al uniforme que deben vestir, una tela que es poco amable con el cuerpo, que no solamente es fea de apariencia, sino que además es incómoda y tosca de usar. Quizás en el presente en el que estamos, la tecnología a nuestro alrededor, las redes sociales, la moda y el marketing puedan cambiar estos elementos para hacer que no parezcan tan evidentes. Sin embargo, ¿no nos hemos preguntado en algún momento de nuestras vidas cuando nos estábamos desplazando hacia el trabajo si de verdad no éramos simplemente un engranaje dentro de una maquinaria y que lo más importante y lo mejor de nuestras vidas se estaba quedando fuera de ese mecanismo? El libro tiene la capacidad de presentar este escenario futurista no como algo a lo que pretendes aspirar, sino más bien como una historia de horror, en donde los avances de la ciencia no están beneficiando a las personas, o quizás, como lo estamos viviendo en el presente, ciertos avances de la ciencia benefician a algunos y muchos benefician a muy pocos. Los elementos mencionados y los personajes aún no entran en conflicto, y va a ser precisamente Freder, quien ha tenido menos espacio en este capítulo, quien va a comenzar a causar realmente la explosión que cambiará para siempre el destino de la metrópolis y de todos los personajes involucrados. Este muchacho, que ha vivido como un príncipe rodeado de lujos desde que tiene memoria, en cierto momento ve en el palacete en donde se encuentra a una joven que está acompañada de hijos de obreros. A primera vista esto podría parecer algo intrascendente. Sin embargo, por primera vez ve a familiares de obreros, personas reales, no la figura idealizada de alguien de la superficie, sino que la imagen rota pero real de personas que están sufriendo, seres humanos que están ahí y de los cuales nunca tuvo idea antes de ese momento. En este momento es importante mencionar que, a pesar de tener una idea clara de la existencia de otras personas y también de los obreros, el hecho de nunca haberlos visto hizo que la imagen que pudiera tener de ellos estuviera completamente distorsionada, y al momento de ver a estas personas reales, que no solamente están viviendo, sino que además están sufriendo, hace que este joven de clase acomodada pero completamente inocente salga de esa burbuja de forma violenta sin siquiera darse cuenta. En un principio se siente golpeado y confuso, y luego la naturaleza curiosa que hasta ese momento había estado dormida lo hace querer saber qué es lo que realmente se encuentra en el exterior. En el momento en que decide salir del palacete y averiguar qué es lo que ocurre en la metrópolis subterránea, Freder no sabe qué es lo que está a punto de desatar. Tras una infructuosa y breve interacción con su padre, Freder termina escapando de los guardias de este, y de una forma similar a la historia del príncipe y el mendigo, intercambia sus ropas y su vida con uno de los obreros, adentrándose en el mundo subterráneo y conociendo a María, de quien queda prendado desde un principio, no solamente por la apariencia física de ella, sino porque descubre algo que hasta ese momento no conocía: el amor por los demás. María es una persona de carácter transparente y puro, pero que además está dispuesta a sacrificarse por los demás. Mientras habla a los obreros cansados y abatidos, la joven no solamente transmite su pasión por lo que está diciendo, sino que les hace sentir que importan,
Ella no está interesada en conseguir un beneficio para sí misma, lo que quiere es que todos puedan aspirar a un mundo mejor y que nadie salga lastimado en el intento. Pero si es necesario, va a exponerse ella en primer lugar para evitar que exista algún tipo de catástrofe. Y para alguien que hasta ese momento había estado viviendo rodeado de lujos y sin pensar en los demás, la visión de María hace que Freder cambie completamente todo lo que había conocido en el pasado. No solamente descubre el amor en la figura de María, sino que además descubre que algo en su interior también puede removerse. Él también puede tener el interés de hacer algo por los demás. Ante la noticia de la desaparición de su hijo, Joe Fredersen envía a Slim, su fiel servidor y guardaespaldas, a recuperar a su hijo por los medios que sean necesarios. Slim es un personaje que sabe muy bien lo que está haciendo y no solo es un experto en el manejo de armas, sino que además tiene muchos contactos que le pueden permitir encontrar a Freder y devolverlo al palacete. Pero el conflicto incluirá además a dos nuevos elementos, ya que Joe Fredersen no se va a quedar tranquilo con el trabajo de Slim, sino que además encarga a Rodwan, un antiguo colaborador suyo e inventor, que fabrique un robot. Este robot tiene la capacidad de transmutarse y adquirir la apariencia de quien sea, y en este caso desea que fabrique una réplica exacta de María para poder confundir a los obreros y destruirlos desde dentro. Desde este momento en adelante la novela va a seguir distintos caminos, entremezclando las decisiones y las amenazas entre unos personajes y otros. María desconoce por completo las intenciones de Rodwan y que está siendo perseguida para poder realizar una copia de ella misma. Freder no está enterado de los pasos de Slim, quien está dispuesto a asesinar a quien sea necesario con tal de recuperarlo. Y el propio Joe Fredersen está subestimando tanto el impacto que María puede tener en la gente como las verdaderas intenciones que puede tener Rodwan. A pesar de obedecer sus peticiones de fabricar a este fantástico robot, también puede tener entre sus manos algún plan que ponga todo en riesgo. De esta manera, el esquema perfecto de la ciudad se rompe ante los ojos de Joe Fredersen, ya que no puede controlar con números los pasos de su hijo, el poder emocional de María, el carácter cada vez más en estado de ebullición del pueblo y las consecuencias de las acciones del robot. Una vez que Rodwan logra capturar a María, tiene todo lo necesario para hacer que su robot pueda transmutarse en ella, inmiscuirse dentro del pueblo y hacer que todo entre en un caos. Una persona que tiene ese tipo de capacidades es una líder positiva como María ha demostrado en el pasado, pero convertida en ese robot que tiene su apariencia pero no su voz, puede llevar al pueblo a tomar las peores decisiones que harán justificado para Joe Fredersen tratar de destruirlos. Sin embargo, los sentimientos de amor y admiración que ha despertado María en Freder hace que él también decida luchar dentro de esta batalla. El conflicto aumenta, causándose un caos que amenaza con destruir a la ciudad y destruir también las vidas de muchos de los obreros. Sin embargo, María logra escapar del cautiverio y junto con la ayuda de Freder logran desenmascarar a este robot que se ha estado haciendo pasar por ella. De forma paralela, Fredersen se enfrenta con su madre, la única persona en el mundo que tiene la capacidad de controlarlo y atemorizarlo, lo que lo hace reflexionar in extremis y descubrir que a pesar de la actitud que ha tenido a lo largo de muchos años, no puede soportar la destrucción de la ciudad y tampoco que su propio hijo sea asesinado por causa de sus propias acciones. Finalmente, con el robot puesto a descubierto, María logra recuperar el lugar que le corresponde, apaciguando las aguas entre los obreros y permitiendo además que padre e hijo se reencuentren, comenzando una nueva era en donde Fredersen seguirá al mando de la metrópolis, pero su hijo Freder se va a convertir en el corazón, el alma que va a permitir que los obreros vuelvan a tener una vida normal y que dejen de ser simplemente engranajes dentro de un mecanismo. El final de esta historia plantea algo que es muy difícil de encontrar en la vida real, y es el momento en que partes que parecían irreconciliables logran encontrar un punto intermedio. En este caso, María y Freder van a convertirse en esa voz de la razón y el corazón, el medio para que el sufrimiento de los más necesitados deje de ignorarse y se convierta en parte de los problemas que todos van a tener, con el objetivo de hacer que las cosas puedan ser mejores para todas y disminuir una brecha que solamente causa cosas negativas. A grandes rasgos, ese es el argumento, el inicio, desarrollo y final del libro. Sin embargo, al principio de este capítulo les comenté que iba a hablar de 3 obras.
Ahora toca continuar con la segunda parte y es la adaptación cinematográfica del libro que ya conocimos anteriormente, Metrópolis, la película de 1927. Esta película muda hecha en Alemania es una de las películas grandes del cine expresionista alemán y además es parte fundamental de la historia del cine de todo el mundo. Perteneciente al género de la ciencia ficción, Metrópolis fue dirigida por Fritz Lang, con guión escrito por él mismo en compañía de Thea von Harbou, quien además fue quien escribió el libro en primer lugar. Considerando que se trata de una adaptación del libro escrito en ambos casos por la misma persona, es comprensible que la mayor cantidad de elementos del libro van a estar presentes en la película. Sin embargo, en esta ocasión se trata de una película muda debido a las limitaciones de la época, por lo que el apartado visual será de importancia fundamental para la película y a la larga se convertiría también en un material de estudio para todos los amantes del cine y la literatura. La película está ambientada en el año 2026, en donde podemos conocer a la gigantesca ciudad Metrópolis, que está dividida básicamente en dos grupos. Tenemos la élite acomodada que vive en la superficie aprovechando todos los beneficios que el dinero, el poder y la tecnología les proveen, mientras que en el sector opuesto, debajo de la ciudad, podemos ver a los guetos en donde viven los obreros, personas que trabajan incesantemente para mantener el modo de vida de quienes están en la superficie. En este contexto vamos a tener las mismas figuras que ya habíamos tenido previamente en la historia escrita, teniendo a Joe Fredersen como el presidente o director de la gigantesca metrópolis y quien maneja todos los hilos de la trama. Por otra parte vamos a tener al personaje de María entre los obreros, este personaje tremendamente carismático pero que en vez de utilizar su capacidad para incitar a una revuelta, tiene el interés de buscar una salida pacífica, tratando de unir a las personas en pos de un futuro mejor. En medio de las actividades de María, es avistada por Freder, el hijo del dominador de Metrópolis, quien se va a enamorar de inmediato de ella, y siguiéndola va a salir de la burbuja en la que ha estado viviendo toda su vida, insertándose en el mundo de los esclavos. Y sí, porque a pesar de ser trabajadores y mencionados como obreros, todo lo que los obreros están viviendo en esta ciudad y en la historia de su vida corresponde a algo prácticamente igual a la esclavitud. Y de la misma manera que ocurría en tiempos antiguos con la esclavitud, en el caso de los obreros son fácilmente sacrificados por los dueños de la ciudad. Esto implica que si algún trabajador tiene algún accidente durante sus labores, simplemente va a ser reemplazado por otro y los dueños no se van a interesar en prestar ningún tipo de auxilio o mejorar las condiciones en las que están trabajando. Un hecho muy interesante de esto es que el personaje de Freder, a pesar de haber vivido con todos los privilegios imaginables desde un principio, es alguien de buen corazón, que al presenciar todo lo que ocurre en la metrópolis subterránea, decide unirse a la causa pacífica y tratar de buscar un futuro diferente. Lo que ninguno de los dos personajes sabe es que Joe Fredersen, el padre de Freder, está enterado de las actividades de su hijo y decide intervenir para acallar al mismo tiempo la voz de la mujer pacificadora quien se ha convertido en un peligro, las intenciones de su hijo y una potencial revuelta por parte de los obreros. De esta manera, Joe llama al científico Rodwang, quien ha creado un robot con apariencia humana, y este tiene la capacidad de usurpar no solo la apariencia, sino que la forma de hablar y hasta los gestos de una persona. En este punto sería sencillo entender que el robot va a suplantar a María, incitar a una revuelta y con esto permitir que Joe Fredersen tenga la excusa perfecta para poder reprimir a los trabajadores. Sin embargo, está completamente cegado por sus intenciones y desconoce qué es lo que está sucediendo en realidad, ya que Rodwang, a pesar de obedecer sus órdenes, tiene un plan de venganza entre sus manos. El oscuro secreto que se esconde hasta este momento es que el robot tiene en su interior el espíritu de Hel, esposa antaño de Rodwang y quien no solamente tuvo un amorío con Joe Fredersen, sino que además es la madre de Freder. Habiendo descubierto esto tiempo atrás y manteniendo el odio en su interior a lo largo de años, Rodwang por fin tiene la oportunidad perfecta para utilizar al androide no en contra de la gente, sino en contra de su propio jefe. El odio de Rodwang no tiene límites y pretende destruir toda la ciudad para que las cenizas caigan en contra de su enemigo. De esta manera consigue capturar a la verdadera María y la suplanta por el androide que toma su apariencia de una forma perfecta. Gracias a sus increíbles capacidades, consigue no solo comenzar a confundir a los obreros e incendiar el discurso, preparando el terreno para una avalancha de conflicto que va a perjudicar tanto a los de la superficie como a los de abajo.
sino que además se inserta entre los jóvenes adinerados para hacer que caigan en la decadencia. De esta manera generará un doble conflicto al mismo tiempo y hará que los enemigos se enfrenten entre sí. Mientras este conflicto sigue escalando, los primeros disturbios destruyen la máquina central que proporciona energía a Metrópolis. María logra escapar del control de Rodwan y junto con Freder logran rescatar a los hijos de los obreros, mientras al mismo tiempo los obreros están causando graves disturbios y atrapan a la falsa María. El conflicto explota en su momento climático cuando el falso robot es atrapado e incendiado, revelando que en realidad es un androide y no la mujer a lo que los obreros conocían desde hace tiempo. Durante este conflicto, la verdadera María es nuevamente perseguida por Rodwan, quien ha perdido completamente la razón, siendo rescatada in extremis por Freder, quien se enfrenta valerosamente al científico. El científico muere al caer por el tejado y finalmente María y Freder, como representantes de ambos mundos, consiguen encontrar la paz. De esta manera la película establece en su desenlace que Joe Fredersen representa al cerebro que hace funcionar la ciudad, mientras que los obreros representan al trabajo y Freder va a representar al corazón. Con esto la película tiene un final que podría ser bastante curioso en comparación con cintas actuales, ya que establece una solución diplomática y que es un punto intermedio en donde todos pretenden salir beneficiados. En vez de que un bando destruya al otro, un tercer miembro, que en este caso es el corazón representado por Freder, puede entender lo que ocurre en ambos mundos y se establece como un puente para que un lado y el otro tengan la capacidad de trabajar unidos en vez de perjudicarse mutuamente. Como mencioné anteriormente, esta es una película muda, lo que implica que el apartado visual era extremadamente importante, y no solamente las actuaciones de los personajes fueron protagonistas. Considerada una de las películas más caras de la historia del cine de aquella época, la versión original duraba más de 3 horas y media, incluyendo una complejísima producción con miles de extra y una cantidad impresionante de decorados con una arquitectura muy particular. Para poder representar la fastuosa ciudad futurista se utilizó una técnica de perspectiva forzada, además de escenarios superpuestos con decoraciones a escala que representaban la ciudad, de manera que utilizando la cámara en determinados ángulos pudiera parecer que era un escenario gigantesco, aunque esto no fuera así. A modo de ejemplo, en determinada escena de la película se puede ver a los trabajadores desfilando lentamente y acercándose a unas escaleras para ingresar en una de las instalaciones. Gracias al uso de la complejidad de la cámara, se puede apreciar que los trabajadores están entrando en un gigantesco edificio, cuando en la realidad los personajes se acercan a una pared que está cerrada. El borde de la pared representa la puerta de este edificio y lo que se superpone muy cerca de la cámara es la maqueta que representa a este edificio. La tecnología no solamente estuvo dispuesta a través de lo que tiene que ver con las maquetas y los futuristas escenarios, sino que además el celuloide propiamente tal fue retrabajado en la producción original. Debido a que en aquellos años no existían los efectos digitales que existen en el presente, pero la película tenía que sonar futurista para determinados aspectos, hay efectos especiales que fueron trabajados de forma manual en las planchas de celuloide que se filmaron de esta película. Uno de los ejemplos más destacables del increíble trabajo manual es el momento en que el científico consigue hacer que el robot tome la apariencia física de María. En esta secuencia tenemos la impresionante apariencia del robot que poco a poco va convirtiéndose en María. Mientras esto sucede, una serie de ondas pasan por delante y por detrás del cuerpo, hacia arriba y hacia abajo, y también se puede apreciar en pantalla una serie de desplazamientos eléctricos. Lo que en el presente sería hecho a través de CGI, en aquella época fue hecho de forma manual, pintando encima del celuloide. Esto quiere decir que cada uno de los fotogramas fue pintado a mano, siguiendo una secuencia similar a la animación hecha a mano, lo que demuestra el extraordinario trabajo y la atención al detalle que consiguió que la película lograra tener la apariencia que tiene. Por desgracia, la versión original de la película, de más de 3 horas y media de duración, no fue la primera en conocerse y ni siquiera está restaurada a su duración absoluta en el presente, debido a diversos hechos. En la versión internacional que se proyectó en Estados Unidos, se hicieron severos recortes, principalmente dedicados a sacar de pantalla la mayor parte del segmento en donde María está provocando a la decadencia en los jóvenes acomodados, y además todo el segmento de la trama que es la motivación del científico Rodwan, además de la dramática escena en donde podemos ver la inundación de los subterráneos. Sin contar a la versión original, dura aproximadamente 2 horas.
Posteriormente a la llegada del nacionalsocialismo al poder, la cinta sería nuevamente recortada, retirando los elementos que hacían referencia a la inspiración en ciertos temas religiosos que eran considerados por el nacionalsocialismo como propaganda comunista. Por causa de esto, la película tendría una nueva reversión que duraría aproximadamente 1 hora y media. De esta maravilla cinematográfica se han realizado dos restauraciones principales en el año 2002 y 2010. La segunda de estas, gracias a una copia que se halló en Argentina, en donde hay aproximadamente 30 minutos que se creían completamente perdidos. Y aunque la calidad entre esa copia de Argentina y el material original no es exactamente la misma, de todas maneras es un gran motivo de satisfacción para los amantes del cine que una versión que ha sido recortada se pueda restaurar. Después de ser víctima de lo que ocurrió en el mundo real, haciendo una extraña paradoja con ciertos elementos que ocurren en la misma novela y en la película, Metrópolis ya había marcado un gran hito 2 veces en la historia del arte. Sin embargo, aún faltaba un paso más, y es que Metrópolis volvería a tener una nueva película muchos años después, en un contexto completamente diferente y con una nueva historia que volvería a generar controversia y mucho más. El siguiente capítulo de 2001 sería Metrópolis, una película de animación japonesa. Antes de entrar de lleno en todo el contenido de la película animada de Metrópolis del año 2001, es necesario entregar un poco de contexto previo, al igual como sucedió con las dos producciones anteriores. El origen de esta obra es en formato manga, el estilo de cómic japonés, y fue producido originalmente por Osamu Tezuka, un legendario creador del país del sol naciente. En 1949 publicó esta obra que, a pesar de compartir el mismo título y algunos elementos similares con la obra original, en realidad es una obra inspirada solamente en la superficie. En palabras del propio Osamu Tezuka, la inspiración para crear esta obra proviene de una imagen fija de la película original que vio en una revista, lo que implica que tomó algunos elementos que podían apreciarse, pero creó una historia completamente original. Los principales elementos que podemos reconocer de la historia original en este manga escrito por Osamu Tezuka está Michi, que es un robot humanoide creado en esta ocasión por el Dr. Lawton y que es utilizado para convertirse en un arma poderosa sin que esté al tanto de esta situación. También tenemos a Kenichi, que sería el equivalente de Freder. En este caso es un joven de buen corazón muy ingenuo que se hace amigo de Michi y pronto va a descubrir la increíble trama que se esconde detrás de su creación. Por otra parte tenemos al Duque Rojo, que es un político con gran poder que tiene la aspiración de controlar el mundo, para lo cual encarga la creación de Michi. Y finalmente tenemos al Dr. Lawton, que es quien creó a Michi y no pretende que sea utilizado con estos objetivos, así que tiene sus propios planes. Además de esto tenemos a la gigantesca Metrópolis, que es el escenario central de esta historia. Sin embargo, las similitudes llegan aproximadamente hasta aquí, aunque hay ciertos elementos de la trama que pueden ser bastante similares. Sin embargo, donde la historia se vuelve realmente mucho más entretenida y se pueden establecer muchos lazos de comunicación entre esta obra, el libro y la película original, es en la cinta animada que ocurriría en el año 2001. En esta ocasión, la película animada tomaría elementos centrales de lo que ya habíamos conocido previamente en el manga, pero además se reinventaría a sí misma tomando elementos de la Metrópolis original, con lo que se crearía una nueva ficción en donde podríamos reconocer varios elementos y al mismo tiempo conocer una nueva historia. Un elemento inamovible es la existencia de la Metrópolis propiamente tal, una gigantesca ciudad en donde los avances tecnológicos, la inteligencia artificial y los robots están a la vanguardia, pero también existe la gran desigualdad. Existen 4 niveles dentro de esta Metrópolis, que es donde se desarrolla todo el trabajo de las personas, yendo de abajo hacia arriba en la medida que éstas tienen más privilegios. De esta manera, lo que ya había sucedido previamente con el mundo dividido en 2 partes en el libro y en la película, en esta ocasión se divide en 4 niveles. Aprovechando el carisma y el detallado trabajo visual en la pieza animada, es muy sencillo presentarla con un aspecto grandilocuente, con detallados escenarios y todas las características de cada uno de estos 4 niveles. Por supuesto, en los niveles superiores se encuentran las personas influyentes, los pensadores y los políticos, mientras que a niveles más inferiores se encuentran los obreros.
pueblos, sumidos en condiciones de inseguridad y pobreza. Pero además de existir toda la tecnología de la que hablé previamente, también existe la inteligencia artificial en forma de robots, que han sido creados de forma exclusiva para desarrollar tareas específicas. Sin embargo, hay dos elementos muy importantes con respecto a los robots que van a ser fundamentales para el desarrollo de la cinta. El primero de ellos es que han sido creados para funciones concretas y no tienen ningún derecho, a diferencia de lo que ocurriría con un humano. Eso quiere decir que incluso los humanos que tienen muy pocos derechos y viven en precarias condiciones en las zonas inferiores, tienen más derechos que un robot que puede pensar hasta cierto nivel por sí mismo. Y el segundo punto es que la existencia misma de la tecnología y de los robots no hace que la vida de los más pobres sea más fácil. Toda la tecnología involucrada en esta cinta en el interior de Metrópolis está orientada a que el sistema pueda seguir funcionando y a que los que más tienen sigan viviendo en esas mismas condiciones. En este contexto vamos a conocer a Kenichi, un joven que llega a la Metrópolis en compañía de su tío Shunsaku, quien es un detective privado que ha sido contratado para realizar una difícil labor. Este detective está buscando al Dr. Lawton, que es sospechoso de traficar con órganos humanos y quien ha permanecido en las sombras desde hace bastante tiempo. Tratándose de extranjeros, Shunsaku y su sobrino Kenichi van a tener que enrolarse dentro de la Metrópolis para poder desplazarse de un punto a otro, y se les va a asignar un robot con la programación adecuada para ser un detective que los va a asistir y acompañar. En este contexto podemos entender fácilmente que un robot puede ser programado con la inteligencia suficiente para realizar una investigación, analizar pistas y seguir un caso, pero no tiene la autoridad para realizar una detención, lo que en términos contemporáneos es una especie de asistente que podrías tener en tu teléfono celular, pero que no va a trabajar por sí mismo, y la decisión final la tendrás que tomar tú. Pero existe otro elemento que agregar a este explosivo cóctel, y es la posibilidad de que existan robots que se salgan de su programación. Considerando que se trata de inteligencia artificial, es algo que no se puede mantener controlado de una forma absoluta, lo que podría llevar en algún momento a algún robot o más de uno de ellos a causar algún tipo de caos, contravenir las órdenes o incluso poner en peligro la vida humana. Por este motivo se ha creado una organización llamada Marduk, cuyos patrulleros deambulan por las calles de Metrópolis de forma constante, dispuestos a destruir en el instante a cualquier robot que cause cualquier tipo de desmán entre la población. No existen pruebas concretas de quién ha financiado la existencia de los Marduk, pero existen constantes rumores de que la persona que se esconde detrás de su existencia es el Duque Rojo. El Duque Rojo es un hombre excesivamente influyente y es una especie de líder tanto a nivel económico como político, lo que implica que lo que haga siempre va a ser visto y seguido por las multitudes. Pero las intenciones del Duque Rojo no solamente son controlar la Metrópolis y mantener a raya a los robots que puedan salirse de control. En realidad, sus planes van mucho más allá, y ha financiado la construcción del Zigurat, un edificio de características militares con la tecnología más avanzada que puede existir. En el momento en que comienza la película, la existencia del Zigurat y su puesta en marcha es un evento prácticamente religioso que ha llevado a todos los seguidores del Duque Rojo a aclamarlo como si la sola existencia de esta nueva tecnología fuera una especie de advenimiento. Como sabemos por experiencia, en nuestro mundo real, una persona con grandes recursos y que plantea un plan que está fuera de los márgenes comunes puede llegar a convertirse a sí mismo en una especie de mesías, que gracias a algún artilugio, la tecnología a su favor o simplemente el dinero, consigue que la gente lo admire por su existencia y que esté pendiente de cada elemento que va a realizar, las cosas que diga o las acciones que lleve a cabo, sin considerar cuáles sean las reales consecuencias de sus acciones. Sin embargo, a pesar de toda la tecnología y trabajo involucrada en la creación y construcción del Zigurat, este no es el punto central de sus planes, ya que existe algo más. Y es que el Duque Rojo ha encargado al Dr. Lawton la creación de un androide que no solamente posee inteligencia artificial, sino que está fabricado con la tecnología más avanzada del mundo. Este androide tendría la capacidad de sintetizar en su cerebro mecánico toda la inteligencia del mundo, convirtiéndose en el cerebro y alma del Zigurat, y a través de él teniendo la capacidad de controlar toda la tecnología, las comunicaciones y al mundo entero. La imagen externa de este androide es el de una preadolescente inspirada en Tima, que es la hija fallecida del Duque Rojo. Guiado a partes iguales por su ambición de poder y al mismo tiempo por el trauma causado por la muerte de su hija, el Duque Rojo planea que un androide a imagen y semejanza de ella, que no puede morir, lo acompañe en esta siguiente etapa, que es una especie de dominación mundial. Mientras todo esto está sucediendo, existe una organización de trabajadores desempleados liderados por Atlas, que están planeando dar un golpe de estado para poder equilibrar la balanza en pro de las personas
personas que están siendo perjudicados por la mecanización y la existencia de los robots, atacando a la superficie. Y si querían agregar un componente adicional a este cóctel, conocemos que las intenciones del Dr. Lawton tras crear a Tima están muy lejos de lo que el Duque Rojo quiere hacer. En realidad, él pretende utilizar los recursos del Duque Rojo para finalizar al androide, pero no pretende entregársela. Los distintos personajes van a confluir gracias a la intervención de Rock, el frío asistente personal del Duque Rojo y dirigente del grupo de los Marduk, un joven certero y calculador que descubre las intenciones del Dr. Lawton y lo asesina, destruyendo en el proceso también el laboratorio en donde estaba trabajando, intentando junto con ello arrasar con cualquier rasgo de este androide. Instantes después de que el laboratorio sea destruido por Rock y este vuelva con el Duque Rojo a entregarle las noticias de que tanto él como el androide ya no existen, Shunsaku junto con Kenichi llegan a las cenizas de ese sitio, encontrando al doctor a punto de morir y también al androide, quien no ha sido destruida a pesar de lo que Rock pensaba. Shunsaku encuentra un libro de notas e información muy importante sobre lo que se esconde detrás de esta compleja trama, y al mismo tiempo Kenichi se encuentra con Tima, teniendo que escapar debido al derrumbe del edificio en donde se encontraba este laboratorio. De esta manera las piezas están divididas. Rock piensa que ha logrado librarse de Tima y va a entregarle las noticias al Duque Rojo. Shunsaku tiene toda la información para descubrir quién se esconde detrás de la creación del androide y de la muerte del científico, y Kenichi tiene que hacerse cargo de Tima, descubriendo en el trayecto que es un androide. El muchacho y la androide son rescatados in extremis por Atlas, el líder del grupo separatista, quien decide utilizar la circunstancia para comenzar con la revolución, la que termina completamente fracasada, con la muerte del propio líder, la destrucción del androide investigador y la revelación de la verdadera historia de parte de todos los personajes. Shunsaku descubre que el Duque Rojo quiere controlar al mundo utilizando al androide. Kenichi confirma que Tima tiene la capacidad de evolucionar y pensar por sí misma, y el Duque Rojo descubre que Rock le mintió, ya que el androide todavía está ahí. En el enfrentamiento posterior, Shunsaku resulta herido, el Duque Rojo destituye y expulsa a Rock por sus mentiras y captura a Tima y a Kenichi, llevándose a la muchacha al Zigurat para ponerla en el trono que la va a convertir en el centro neurálgico de ese artilugio mecánico. Sin embargo, un instante antes de que Tima esté a punto de acercarse al trono, aparece Rock nuevamente y trata de matarla. El disparo hace que la muchacha sea consciente de su propia naturaleza, descubriendo que es un robot como se lo habían dicho anteriormente. Sin embargo, debido a la inteligencia artificial que tenía y a la interacción desde el punto de vista emocional con Kenichi, en un principio ella pensaba que era una persona igual que él. Esto provoca un colapso en su entendimiento, permitiendo que el Duque Rojo la vuelva a controlar, llevándola hasta el trono y conectándola con el sistema. Sin embargo, las cosas se salen de control por completo, ya que el trauma experimentado y la evolución de la inteligencia artificial la hacen pensar que como robot debe conseguir la dominación total de la tecnología por sobre los humanos. Por lo tanto, tiene la capacidad de conectarse con toda la tecnología que existe en el mundo, manipular los sistemas de armas y destruir a la humanidad. La muchacha al mismo tiempo se está conectando con todos los sistemas del mundo, absorbiendo la información en su cerebro y perdiendo lo que conoció a través de la humanidad de Kenichi. Kenichi logra desconectar los controles de Tima, sin embargo ella parece haber perdido por completo la memoria y no solo intenta matarlo a él físicamente, sino que además el sistema del Zigurat comienza a colapsar. Mientras el edificio se derrumba, la muchacha cae de un lateral y es rescatada una vez más por el muchacho, quien está dispuesto a sacrificarse por amor a ella. Este acto de sacrificio de un ser humano por un robot, eliminando las diferencias que hay entre una especie y la otra, hace que Tima recupere la memoria, recuerde quién es y para evitar destruir a la raza humana se suelta de él, desapareciendo por completo en la destrucción del lugar. Paralelamente, tanto Rock como el Duque Rojo mueren en la explosión, ya que en medio de la huida el imponente hombre había terminado siendo atrapado por robots que al verlo como una amenaza estaban a punto de destruirlo. Por este motivo, Rock activa una bomba destruyendo a los robots, pero muriendo ambos también en el trayecto. Posteriormente, y mientras humanos y robots están tratando de reconstruir todo lo que ha sido destruido por la caída del Zigurat, podemos ver a Kenichi buscando los restos de Tima, cuando un robot que había conocido previamente le entrega el corazón de ella. En el epílogo de la película podemos asumir que Kenichi encontró las partes faltantes de Tima y la logró reconstruir, ya que avistamos un letrero en donde se anuncia una compañía de robots llamada Kenichi y Tima.
Como pueden notar, a diferencia de lo que ocurrió con el manga anterior, la película tiene muchos elementos que son más relacionables con el concepto original de Metrópolis. El androide con una inteligencia de última generación que puede causar la destrucción del mundo pero también salvarlo. La capacidad de un ser humano de conectarse con la tecnología sin convertirla en algo destructivo. Una persona que mantiene el control de todo y que tiene serios inconvenientes acerca del control y la dominación. Y también un personaje ingenuo pero de buen corazón que tiene la capacidad de marcar la diferencia entre un extremo y el otro, además por supuesto de la representación espectacular a nivel tecnológico y la presencia de los robots y los estratos. La película contó no solamente con un reparto estelar en las voces, sino que además a nivel técnico es una joya que puede ser apreciado tanto por amantes del anime como por personas que simplemente les gusta el cine de alta calidad. A los detallados fondos y los carismáticos personajes se suma una técnica narrativa muy interesante, en donde podemos ver determinadas secuencias en donde la cámara juega para crear una experiencia inmersiva para el espectador. A nivel de creación, el personaje de Tima en la versión animada, que es el personaje de Michi en el manga, resultaría extremadamente importante dentro de la historia como artista de Osamu Tezuka, ya que sería la base para la creación posteriormente tanto de la Princesa Caballero como de Astro Boy. Esto es porque el personaje original de Michi en el manga puede cambiar su personalidad de mujer a hombre, algo que también ocurre con el personaje de la legendaria protagonista de esa historia animada. Mientras que en el caso del androide con sentimientos y apariencia humana, esto estuvo presente tanto en el personaje de Michi en el manga como en Tima en la animación, y es algo que fue explorado a fondo en la serie de Astro Boy, que es uno de los iconos de la animación. Este gran viaje a lo largo de la historia de Metrópolis ha sido muy interesante de analizar tanto en el aspecto de historia como también en el aspecto visual, y ha sido una gran oportunidad de descubrir cómo el arte tiene la capacidad de reinventarse a sí mismo, presentando material que es una adaptación pero también otro que puede ser una interpretación libre, así como incluir ciertos elementos para darles un nuevo significado y al mismo tiempo presentar otros que se pueden reconocer claramente entre una historia y otra sin que sea una copia. Por si todo esto fuera suficiente, tanto en la película original como en el libro, así como en el anime, existen elementos futuristas que en el momento de ser creados todavía no existían y que en el presente podemos ver tanto como prototipos como tecnología que se está implementando y algunos otros que podrían estar a la vuelta de la esquina. Ha sido un placer recorrer toda esta historia de Metrópolis en sus distintos medios a lo largo de los años. Espero que nos encontremos muy pronto en un nuevo análisis, descubriendo el mundo de la literatura y mucho más.